Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien. Andrea, ahí está presente Andrea. Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien. Ya, entonces, muy bien. Entonces, el día de hoy, que estamos lunes, martes 22, vamos a hablar sobre un síndrome muy importante, como es el síndrome del dolor abdominal. Siguiente, Andrea. Miren, ustedes ven la foto, todavía un ratito, Andreita. Ya, ustedes ven la foto del paciente y ustedes van a ver una actitud, ¿no? Un paciente con fase de dolor y que se coge el abdomen, ¿no? Y está un poco flexionado el tronco, ¿no? Entonces, es una actitud característica de un paciente que tiene un dolor abdominal. El siguiente. El día de hoy vamos a hablar sobre definición, dolor abdominal, fisiopatología, cómo se clasifica el dolor abdominal, qué causas originan el dolor abdominal, vamos a hablar de historia clínica y finalmente daremos exámenes complementarios. Siguiente. ¿Cómo definimos el dolor abdominal? Entonces, es todo dolor que se va a originar en una zona situada entre el pecho y la ingle, que puede ser por una serie de causas. Y el dolor abdominal es un síntoma muy frecuente de consulta en consultorios externos y en las salas de urgencias. Y para esto ustedes tienen que estar capacitados para poder detectar cuál es la causa del dolor abdominal que pueda quejar a un paciente. El siguiente. Vamos a hablar de la fisiopatología. Siguiente. Miren, en primer lugar, como todo dolor, va a haber unas proteínas llamadas receptores que se van a estimular y van a generar un impulso nervioso. Esos receptores para el dolor abdominal se pueden encontrar en el músculo liso de las vísceras, en la mucosa de las vísceras, también la cápsula de las vísceras sólidas también tienen receptores, el mesenterio, el peritoneo parietal. Y los estímulos que pueden generar dolor abdominal tienen desde estímulos mecánicos y estímulos químicos. Y dentro de los estímulos mecánicos tenemos a la distensión o estiramiento y con respecto a los estímulos químicos tenemos la inflamación o la isquemia. El dolor abdominal puede viajar por dos circuitos. Uno es a través de las fibras cerebroespinales, también fibras somáticas, y el otro son las fibras nerviosas simpáticas o viscerales. Son dos vías a través de las cuales puede viajar el estímulo del dolor. El siguiente. Aquí en el gráfico pueden ver estas dos vías. Miren, vamos a ver el ganglio dorsal que va por la raíz posterior que llega a la médula y ahí llega un paquete de nervios, ¿no? Estos nervios son los que transportan la sensibilidad eh, somática, pero también ahí ven una parte del intestino, de esa parte llega la sensibilidad visceral. Miren, tanto la somática como la visceral discurren por el mismo nervio y van a llegar a la raíz dorsal, ¿no? Siguiente. Miren, y el dolor que va a percibir el paciente puede ser de tres tipos. Puede ser un dolor visceral, puede ser un dolor somático o un dolor referido, ¿no? Siguiente. ¿Cómo clasificamos el dolor? Siguiente. El dolor lo podemos clasificar en base a dos criterios. Uno, teniendo el mecanismo que produce el dolor, pues un dolor visceral, pues un dolor somático, pues un dolor neurogénico o pues un dolor referido. Y por su duración, puede ser un dolor agudo o un dolor crónico. El siguiente. Entonces, ¿cuándo hicimos dolor visceral? Miren, el dolor visceral es el que se va a originar por estimulación de los nervios autonómicos, que van a estar localizados en el peritoneo visceral, y este peritoneo es el que recubre todas las vísceras abdominales. ¿Qué característica tiene el dolor? Es un dolor sordo, es un dolor mal localizado, el paciente siente que le duele la barriga, pero no sabe en dónde. ¿Ya? ¿Por qué? La explicación está porque la inervación visceral tiene varios segmentos a nivel
de la médula espinal. Entonces, los receptores para que generen este olor podemos encontrarlo eh, en las vísceras, pero puede ser por estímulos como por ejemplo un estiramiento de una víscera, puede ser por una distensión de la cápsula, puede ser por una isquemia o puede ser por una inflamación, ¿no? Como es el caso de la apendicitis y la colitis. Entonces, recuerden que el dolor visceral tiene características que debe hacer un diferencial del dolor somático. Siguiente. En cambio, el dolor somático, el dolor parietal, ¿sí? Se caracteriza porque el dolor es debido a la irritación del peritoneo, pero el peritoneo parietal, mientras que el visceral es el peritoneo visceral. Y aquí las fibras sensitivas que llevan este estímulo están relacionadas con las fibras nerviosas espinales, que van del segmento D7 a L1. Y aquí la característica es que es un dolor más preciso, puede ser más intenso y constante. Y esto puede ser originado por una infección, por una irritación química, puede ser por un proceso inflamatorio. Entonces, la diferencia entre el visceral y somático es que el somático o parietal es localizado el dolor, lo puedo identificar dónde es el dolor. En el visceral difuso, no lo puedo identificar. Siguiente. El dolor neurogénico está referido al dolor que se origina cuando el nervio está inflamado. Se llama dolor neuropático, ¿no? Y generalmente tiene un carácter de tipo quemante, tipo eléctrico. Ejemplo de dolor neuropático tenemos, por ejemplo, las neuralgias posherpéticas o las neuropatías periféricas, por ejemplo, la diabetes. Siguiente. Y hay un dolor que se llama dolor referido. Aquí llamamos dolor referido. Es decir, es un dolor que se va a originar en estructuras viscerales, pero que sin embargo se va a manifestar en un lugar a distancia del órgano afectado, ¿no? Ahí en el gráfico podemos ver, miren, ¿cómo se explica esto? Miren, ustedes están viendo en la imagen cómo un nervio que llega a la raíz dorsal trae ramas sensitivas de la piel, pero a la vez trae ramas sensitivas de las vísceras. Las dos vías se unen y forman un nervio común que llega a la raíz dorsal. Estas vías llegan en forma conjunta al cerebro, pero el cerebro no tiene la capacidad de discriminar quién viene de la piel y quién viene de la víscera. Simplemente la persona identifica que hay un dolor y generalmente predomina el somático. Entonces, el paciente puede decir, me duele el hombro, y el paciente puede tener un problema vesicular, puede tener un problema de una úlcera. Ahí se llama dolor referido. Es aquel dolor que es originado por una víscera, pero que se manifiesta en un lugar distante. Siguiente. Entonces, miren, ¿qué dolor referido de abdomen frecuentemente se puede presentar a un paciente? El paciente puede decir, me duele el hombro derecho, y el paciente puede estar teniendo una complicación de una úlcera duodenal. El paciente puede decir, me duele la espalda, la parte media, y también puede estar asociado a un problema biliar. El paciente puede referir que le duele la parte baja de la espalda y puede estar realizando una pancreatitis. O el paciente puede decir que le duele el ángulo costovertebral y puede estar asociado a un cólico renal. O el paciente puede decir que le duele la región sacra y puede ser causa por un problema en el recto a nivel uterino. O puede ser un dolor superficial, pero sin embargo se refiere a una úlcera gástrica. La siguiente. Entonces, así como hay dolores referidos del abdomen hacia otra área, también existen dolores que pueden aparentar que es una afección abdominal y bien, la lesión está en otro órgano que no es problema abdominal. Por ejemplo, el paciente puede decir que puede tener un infarto de miocardio y el paciente puede estar diciendo que le duele el epigastrio. El paciente puede decir que le duele la zona del hipocondrio derecho o izquierdo, y el paciente puede estar haciendo un derrame pleural, una pleuritis, puede estar haciendo una neumonía basal. El paciente, al igual, ¿no? El paciente puede decir que le está pidiendo el abdomen y se debe pues a una porfiria, se puede ir a un lupus, pues se puede a una enfermedad de Addison. Entonces, recuerden que los dolores abdominales también pueden ser referidos como un dolor referido de otro lugar extraabdominal. Siguiente.
El dolor agudo es cuando el dolor está presente en menos de 7 días. Y puede ser por múltiples causas. Puede ser por un origen intraperitoneal o extraperitoneal. Siguiente. Entre las causas intraperitoneales tenemos, por ejemplo, problemas inflamatorios, por ejemplo, una peritonitis bacteriana, una perforación de víscera hueca, una diverticulitis, una colicitis, puede ser una pancreatitis, puede ser una distensia mesentérica. Causas mecánicas, por ejemplo, una obstrucción intestinal, una hepatomegalia, por un problema de hemoperitoneo, puede ser una ruptura, un aneurisma, un embarazo ectópico roto, una ruptura del vaso. Por una isquemia, puede ser una isquemia mesentérica, puede ser una hernia estrangulada, una vasculitis, y también traumáticas. Dentro del origen extraperitoneal, como ustedes ven en el cuadro, puede ser causas torácicas, causas genitourinarias, causas metabólicas, causas neurológicas. Los tanto intra como extraperitoneal me pueden dar un dolor abdominal agudo. Siguiente. También hay que, cuando un paciente tiene un dolor abdominal, identifica una patología, uno tiene que definir si es un dolor que amerita un tratamiento inmediato, como es una urgencia, y hay otras situaciones que no son urgencias médicas. Por ejemplo, urgencias médicas son la pancreatitis, una colitis aguda, una colangitis, una patología ginecológica, un absceso, una patología renal. En cambio, las que no son urgentes, por ejemplo, puede ser una colelitiasis, puede ser una neoplasia, puede ser una patología ginecológica como una cervicitis, ¿no? Siguiente. En cambio, el dolor abdominal crónico es aquel dolor que dura más tiempo, ¿no? Generalmente más de 3 meses. Y generalmente es un dolor porque tiene la característica de ser continuo en el tiempo, periódico, o puede ser intermitente. Y el dolor puede tener como causa una enfermedad abdominal o enfermedades extraabdominales. Siguiente. Entre las causas abdominales tenemos pues una úlcera péptica, que puede dar un dolor crónico, una pancreatitis crónica, colistopatías, un síndrome intestinal irritable, una patología nefrológica, una patología ginecológica. Y los dolores crónicos que no son de cavidad abdominal, pero son de la pared abdominal, acá tenemos pues las vasculopatías, neuropatías, fibromialgia, la hernia umbilical y epigástrica, ¿no? Cicatrices dolorosas, policerositis. Siguiente. En estos cuadros, ustedes ven, ahí, ustedes van a poder encontrar el tipo, la enfermedad con su característica, su localización, el carácter del dolor, la forma de inicio, factores agravantes o aliviantes y qué síntomas asocian. Por ejemplo, una pancreatitis aguda tiene una locación epigástrica que se irradia hacia la espalda, es difuso, constante, punzante, penetrante, generalmente es de inicio agudo en cuestión de horas, es un dolor que se agrava con la ingesta de alimentos copiosos, grasos, y los síntomas que pueden acompañar al dolor de una pancreatitis, tenemos las náuseas, vómitos intensos, podemos encontrar ruidos hidroides disminuidos o ausentes, y pueden estar asociados con la ingesta de alcohol o el antecedente de cálculo renal. Entonces, siguiente, también en este cuadro van a ver patologías con sus características semiológicas, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar entre las diferentes etiologías que son motivo de dolor abdominal. Siguiente. Muy bien. Entonces, ante este síntoma de dolor abdominal tenemos que hacer una buena historia clínica. Y para ello se necesita hacer una análisis muy prolija y un examen físico muy minucioso. Siguiente. Entonces, para hacer la semiología del dolor abdominal, no se olviden, siempre todo dolor, esta palabra, alicia, ¿no? No se olviden, esto encuadra para todo tipo de dolor. Entonces, el dolor abdominal, tenemos que ver cómo inició, en dónde se localiza el dolor, a dónde se irradia el dolor, qué carácter tiene el dolor, la intensidad del dolor, factores atenuantes, factores agravantes. Siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la aparición,
El dolor puede ser súbito e intenso o puede ser gradual e insidioso. Los que son súbito e intensos, en algunas situaciones, pueden ser una catástrofe para el paciente. Es un dolor muy intenso que apareció súbitamente. Y recuerden, solamente podemos encontrar 4 patologías ahí que pueden dar este tipo de manifestación, un dolor agudo, intenso, insoportable. Uno, que haya una ruptura, un aneurisma abdominal, un embarazo ectópico roto, una víscera perforada o una isquemia mesentérica aguda. En estas 4 causas son las que dan un dolor intenso agudo. Y la característica tiene que desde que inicia, en las horas que viene, empeora el paciente. Y muchas de las veces, requiere un manejo quirúrgico. En cambio, los dolores que son gradual, insidiosos, son dolores que están varias horas, de forma vaga, de forma leve, y con el tiempo van progresando la intensidad del dolor, se hace más constante el dolor, se puede localizar mejor el dolor. Por ejemplo, una apendicitis aguda, una diverticulitis, una enfermedad inflamatoria pélvica o una obstrucción intestinal. Siguiente. A ver. Muy bien. La otra característica es la localización, pero para que ustedes puedan localizar la causa del dolor, es importante que ustedes sepan anatómicamente en dónde están los órganos. Y para eso tienen que ustedes tener una estrategia, ¿no? Entonces, hay que hacer una topografía del abdomen. Entonces, existe una topografía anglosajona, existe una topografía francesa. Entonces, la anglosajona, por ejemplo, lo divide en 4 cuadrantes. Tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo. Y en cada cuadrante hay una determinada ubicación de órganos. Por ejemplo, si el paciente refiere dolor en cuadrante superior derecho, puede verse por una patología biliar, puede ser por una hepatitis, puede ser un exceso hepático, puede ser hasta un infarto miocardio, hasta una neumonía derecha. Si yo digo en el cuadrante inferior izquierdo, generalmente un dolor en esa zona es una diverticulitis. En cambio, en la cuadrante inferior derecho puede ser una apendicitis, puede ser una adenitis mesentérica, puede ser una ilitis o una diverticulitis fecal también. Pero recuerden que en ambos cuadrantes también pueden haber otros órganos de tipo ginecológico y urinario. Puede ser un cólico renal, puede ser una pielonefritis, puede ser una patología ginecológica o puede ser un aneurisma de la aorta. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar dónde se encuentran ubicados los diferentes órganos de la cavidad abdominal para que ustedes puedan tipificar la causa del dolor dependiendo de su ubicación. Siguiente. Otra característica importante es la irradiación. Por ejemplo, las patologías biliares se suelen irradiar del cuadrante superior derecho a la región dorsal superior. En cambio, las pancreatitis que aparecen en el epigastro se irradian en bandas en la espalda. En cambio, el cólico renal se irradia hacia la ingle. Y la apendicitis tiene una característica bien sobresaliente, como es, comienza con dolor en mesogastrio y luego se va y se localiza en fosiliaca derecha. Esa forma de cambiar la locación del dolor siempre debemos sospechar una apendicitis. Siguiente. Importante también el carácter. El carácter del dolor nos puede ayudar a explicar fisiopatológicamente cuál es el órgano afectado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un dolor lacinante, generalmente está asociado a una inflamación de una neuralgia. Si hablamos de cólico, generalmente está asociado a una víscera hueca, ¿no? Si hablamos de un dolor sordo, puede ser por una neoplasia de estómago, una neoplasia de páncreas. Si hablamos de un dolor tipo pulsativo, puede tratarse de un acceso, ¿no? O un dolor de hambre, sensación de hambre, generalmente está asociada a una úlcera. Siguiente. También es importante establecer la intensidad del dolor. Recordemos que la intensidad del dolor va a depender de la gravedad del cuadro y de la magnitud de la lesión, ¿no? También es importante diferenciar intensidad del dolor y el umbral del dolor que tenga el paciente. Hay pacientes que su umbral es alto y necesitan un gran estímulo para generar
un malestar en el paciente. En cambio, hay otras personas que su umbral de dolor es bajo y con un mínimo dolor puede ser muy fuerte, muy intenso. Entonces, hay que tener en cuenta, entonces, intensidad del dolor y el umbral de dolor que pueda tolerar el paciente. Para evaluar la intensidad se usa una escala, la escala visual analógica, es el Levan de dolor, ¿no? Y uno puede identificar del 0 al 10 para establecer más la intensidad del dolor. Pero lo que tienen que saber y recordar siempre es que todo dolor abdominal que despierte a una persona mientras está durmiendo es patológico, es orgánico, hasta que no se muestre lo contrario. Repito, todo dolor abdominal que despierte a una persona es orgánico, hasta que no se muestre lo contrario. Porque también hay dolores de causas funcionales. Por ejemplo, el colon irritable. El colon irritable puede dar un dolor, pero es de tipo funcional. No es tanto orgánico. Siguiente. También es importante tener atenuantes y agravantes. O sea, ¿qué factores alivian el dolor? Por ejemplo, los pacientes que tienen una úlcera péptica pueden calmar su dolor con la ingesta de alimentos. Por ejemplo, pacientes que tienen un cólico intestinal, no sé, por una indigestión, por un meteorismo, puede calmar con analgésico. Pero en cambio, si el paciente tiene una obstrucción intestinal, no calma con analgésico. También es importante si el dolor cambia con la posición. Miren, en la pancreatitis, el paciente nota alivio cuando se inclina el cuerpo hacia adelante. En cambio, en la peritonitis, el paciente quiere estar quietito, ni siquiera quiere respirar, porque al momento de la inspiración siente que aumenta más su dolor. Y de los factores agravantes, por ejemplo, el dolor característico son por los cólicos biliares, ¿no? Pacientes que tienen colelitiasis, cuando comen alimentos grasos, suelen exacerbar dolores cólicos. Paso. Siguiente. Muy bien. También es importante ver qué síntomas acompañan al dolor abdominal. Pueden haber síntomas generales como fiebre, escalofríos, hiporexia, pérdida de peso, síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, rectorragia, hematemesis, melena, distensión abdominal, dispepsia o ictericia, con acompañanza de coluria o acolia, síntomas urinarios, por ejemplo, disuria, polaquiuria, hematuria, o síntomas ginecológicos como la ginecorragia o la correa. Es importante porque los síntomas acompañantes me pueden ayudar a determinar y diferenciar dónde puede estar el problema. Siguiente. Los antecedentes del paciente es importantísimo para ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, si un paciente es consumidor de AINES, que son antiinflamatorios, antihistamínicos por un dolor crónico, el paciente puede hacer en algún momento un dolor tipo ardor, quemazón asociado a una gastritis, una úlcera, y puede desarrollar una hemorragia digestiva como complicación. Pacientes, por ejemplo, que usan cocaína y que suelen producir vasoconstricción, estos pacientes tienen un riesgo de desarrollar en cualquier momento un dolor abdominal asociado a una isquemia mesentérica. O pacientes que tienen antecedentes de un estado protrombótico, han hecho trombosis venosa profunda, también pueden hacer una trombosis de la vena mesentérica. Pacientes que son fibriladores crónicos o debutan con fibrilación auricular paroxística, también pueden hacer como complicación un fenómeno cardiovascular como es una trombosis de la arteria mesentérica. Entonces, importante, los antecedentes ayudan bastante a poder determinar algunas causas y diferenciarlos de otras. Siguiente. Miren, los pacientes que realizan obstrucción intestinal, más de las tres cuartas partes de estos pacientes están asociados a antecedentes quirúrgicos, porque las obstrucciones intestinales pueden estar asociadas a la presencia de peritis, ¿no? Que se forman después de una cirugía. También importante, ¿no? Antecedentes de tener dolor recurrente, ¿no? Que es característico de ciertas enfermedades, por ejemplo, de un cólico renal, de una diverticulitis o cólicos biliares, tienen esa característica, dolores recurrentes. Siguientes. Muy bien.
Luego de hacer una anamnesis prolija, tratando de buscar información para poder explicar el dolor abdominal que tiene el paciente, tenemos que acompañar de los hallazgos en el examen siguiente. Entonces, el examen físico vamos a empezar primero con la inspección. Recuerden que la evaluación o el examen físico del abdomen tiene que hacerse por el lado derecho, no se olviden. Lo primero que tenemos que valorar es la actitud que tiene el paciente, ¿no? Si adopta una actitud especial, ¿no? También podemos ver si el paciente puede movilizar el abdomen con la respiración o tiene alguna dificultad. Siguiente. En el abdomen sí, en la pared abdominal tenemos que identificar algún tipo de lesión, puede ser cicatrices que nos hagan sospechar cirugías previas, pueden tener también lesiones como por ejemplo fístulas, abscesos, hematomas, heridas, como ven ahí en la foto. Siguiente. También hay que ver la forma del abdomen, el paciente puede tener un abdomen globuloso, distendido, y que puede ser por múltiples causas, desde una citis, una obstrucción intestinal, una peritonitis espontánea. Siguiente. También vemos como, por ejemplo, lesiones, como lesiones costrosas asociadas a herpes zóster, o podemos ver dilataciones venosas, como es la circulación colateral. Siguiente. En la ocultación, lo que hay que identificar cómo están los ruidos intestinales, es decir, los llamados porporíferos. Si hay presencia de ruido, significa que el tubo digestivo está trabajando adecuadamente. Normalmente percibimos entre 5 a 30 ruidos en un minuto. Siguiente. Entonces, cuando nosotros evaluamos la presencia de ruidos intestinales, esto puede haber tres situaciones. Pueden estar aumentados, por ejemplo, cuando hay una gastroenteritis, cuando hay un sangrado gastrointestinal, o cuando está iniciando un cuadro obstructivo intestinal, o cuando hay sensación de hambre. En esas situaciones puede estar aumentado. Y los ruidos están disminuidos, por ejemplo, durante el sueño, vas a encontrar ruidos disminuidos, en un estreñimiento crónico, ruidos disminuidos, en el comienzo de un hilo paralítico, ruidos disminuidos, el uso de algunas drogas que alteran la motilidad intestinal, llámese tramadol, llámese morfina, codeína, pueden disminuir los ruidos intestinales, cirugías abdominales en una condición postoperatoria de un día, 2 días, puede estar disminuido. El uso de anestesios pueden disminuir los ruidos intestinales. Y pueden ser la otra situación más delicada es que no escuche ruidos intestinales. Si hay ruidos, hay un silencio. Eso significa que el intestino no está funcionando. Y eso puede ser reflejo de qué? De un hilo paralítico o una peritonitis. Siguiente. Entonces, cuando yo escucho voy a ocultar el abdomen, tengo que identificar, perdón, ya estamos en percusión. Cuando yo voy a percutir el abdomen, entonces tengo que identificar sonidos. ¿Qué sonidos? Lo que yo voy a tratar de buscar es el timpanismo. Entonces yo tengo que saber en qué área del abdomen debo encontrar timpánico. Y el timpanismo no refleja más que un sonido de una víscera lleno de aire. Y también va a haber áreas del abdomen que va a haber matidez. Y generalmente traduce es órgano sólido. Pero también puede haber áreas del abdomen, sobre todo en la parte de los hipocondrios o los paredes superiores, pueden haber una resonancia, ¿no? Que puede ser la parte basal de los pulmones. Siguiente. También tengo que valorar actividades desplazables. Entonces, yo normalmente percuto el abdomen, el decúbito dorsal, y cuando hay presencia de líquido en la cavidad abdominal, lo que voy a encontrar normalmente es una matidez en los flancos y una matidez en la parte baja del abdomen, como una U. Y en medio timpánico, porque el líquido suele caer hacia la gravedad a los costados y empuja las vísceras hacia el medio. Pero cuando yo pido al paciente que cambie de posición en decúbito lateral, como lo ven en la foto, y vuelvo a percutir, comenzando de la parte baja hacia la parte de arriba del flanco, voy a ver cómo la matidez se convierte en timpánico. Entonces, en el flanco, en este caso flanco izquierdo, donde era mate, ahora es, perdón, era mate, ahora es timpánico. A eso se llama matidez desplazada. Y es un signo muy específico de así. O sea, líquido en la cavidad petrolera. Siguiente.
Muy bien. A la palpación. ¿Qué voy a evaluar a la palpación? A la palpación lo que voy a evaluar son los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Además, voy a detectar cómo está el tono muscular de la pared abdominal. Puede ver que esté contracturado. Voy a palpar masas, presencia de líquidos o zonas sensibles. También, a través de la palpación, voy a tratar de palpar el hígado, el vaso, tratar, si está crecido, si hay un crecimiento que se llama visceromegalia, hay que identificar el tamaño, la forma, superficies, la consistencia, si es dolor, móvil. Y siempre cuando yo voy a hacer la palpación, tengo que asegurarme que el paciente esté con el abdomen relajado. Y recuerden siempre, antes de iniciar la palpación, el paciente tiene que estar con la mano tibia. Siguiente. Entonces, la técnica para la palpación, recuerden, es se pone la palma de mano en el abdomen y se palpa no con la punta de los dedos, con los pulpejos, suavemente, ¿no? Y siempre recuerden que la palma antes de palma tiene que estar tibio, ¿no? Para no generar incomodidad en el paciente. Siguiente. Entonces, existen dos formas de palpación. La palpación superficial, que me permite identificar si hay resistencias, si hay algún tipo de dolor o masas. Y la palpación profunda, que básicamente me permite valorar órganos profundos, llámese los que son los órganos sólidos o ciertas partes del intestino, como es el pie o el sigmoide. Siguiente. Mire, a la palpación superficial, recuerden, vamos a valorar cómo está la temperatura de la piel de la pared abdominal, si hay dolor, si hay resistencia muscular, si hay alguna masa superficial, si hay edemas en el tejido cerebro-subcutáneo de la pared, cómo está el panículo adiposo, si hay alguna separación de los músculos que se llama diástasis, o hay unas tumoraciones que por otro se llaman hernias. Recuerden que la palpación superficial es monomanual, solo se usa una mano, ¿no? Y recuerden que primero pedimos al paciente que nos señale dónde le duele. Esa zona donde localiza el dolor del paciente se deja para el final, no se comienza por ahí. Y tenemos que explorar en toda la superficie del agua. Siguiente. Normalmente, cuando uno realiza la palpación superficial, vamos a encontrar una pared abdominal blanda. El paciente deja de exprimir suavemente, sin necesidad de generar una fuerza. Pero anormalmente podríamos encontrar una resistencia al momento de palpar. Se siente duro. Entonces, eso debe darnos a entender que los músculos de la pared abdominal están contracturados. ¿Y en qué situaciones se pueden contracturar? Miren, cuando hay un tumor intraabdominal que distiende la cavidad, genera mayor presión abdominal, tensa los músculos de la pared, o una visceromegalia, o una ascitis a tensión también, presente líquido en la cabeza, atención, o una peritonitis. Siguiente. Recuerden que cuando hablamos de resistencia en la musculatura abdominal, es sinónimo de defensa abdominal. Pero la resistencia muscular puede ser de dos tipos, puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria puede ser por un estado emocional del paciente, el paciente es muy sensible, es muy nervioso, significa que la contractura muscular de la pared es manejable, lo controla el paciente. En cambio, cuando la contractura muscular de la pared abdominal se produce de forma involuntaria, generalmente se debe a un proceso patológico intraabdominal. Y por lo tanto, no podemos vencer nosotros la resistencia muscular y el paciente no controla la resistencia. Entonces, cuando ustedes sientan un abdomen duro por una contractura muscular, ustedes tienen que determinar si esto es voluntario o involuntario. Siguiente. Entonces, cuando el abdomen está duro y no permite la depresión, eso se llama abdomen en tabla. Y hasta que no se demuestre lo contrario, un abdomen estable puede ser manifestación de un abdomen agudo, un abdomen peritoneal. Pero cuando hablo de abdomen peritoneal, no solamente hay contractura muscular, un abdomen en tabla, también hay otros signos más de irritación peritoneal. Puedo encontrar ausencia de ruidos intestinales, puedo encontrar dolor rebote o
puedo observar que el paciente no respira adecuadamente porque al respirar siente dolor. Siguiente. Ya para la palpación profunda, vamos a tratar de valorar cómo están las vísceras abdominales, específicamente el ciego, el sigmoides, y también a través de maniobras podemos palpar las vísceras sólidas. Para la palpación profunda, está bien. También puedo palpar el latido aórtico. Siguiente. Miren, para la palpación profunda, yo tengo que, con los pulpejos los dedos, el bloque, tengo que palpar en forma más firme, pero con suavidad, ¿no? Para tratar ya de palpar estructuras profundas. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Vamos a hablar de signos y puntos dolorosos. Siguiente. Miren, ustedes están viendo usted están viendo una foto, y lo que pueden ver es que en el abdomen inferior hay una distensión abdominal, ¿no? Cuando, ajá, ahí está señalando muy bien, ahí está una distensión abdominal. Es una distensión abdominal localizada, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, uno percute, puede encontrar una matidez en esa zona, ¿ya? Cuando uno palpa, puede encontrar tensión, como si hubiera una resistencia localizada, ¿no? Y mucho dolor. Y que si uno busca si hay signo de rebote, va a encontrar rebote positivo. Este es el caso, por ejemplo, de los pacientes que hacen globo vesical. ¿Qué es globo vesical? Una retención urinaria de orina. La vejiga se distiende y no puede evacuar y se acumula y simula un abdomen agudo. Tengan cuidado con eso. Toda masa en hipogastrio, siempre, hasta el momento contrario, hay que tratar que no sea un globo vesical, excepto en las mujeres en edad reproductiva que pueden estar gestando. Siguiente. Entonces, por ejemplo, el signo de Bloomberg, también llamado el signo del rebote, es un signo que nos debe hacer pensar en la presencia de una inflamación del peritoneo parietal. Hablamos ya de peritonitis, ¿no? Consiste suavemente en deprimir el abdomen, como ven ustedes ahí, por unos segundos y luego soltar súbitamente. Si el paciente refiere dolor, o nosotros vemos al paciente con facies de dolor, ese es rebote positivo. Siguiente. 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 Ya. Después tenemos otros signos, puntos dolorosos, tenemos el McBurney. El McBurney es un punto doloroso para descartar apendicitis aguda, ¿no? ¿En qué consiste este punto? Miren, se marca imaginariamente una diagonal desde el ombligo hasta la espina ilíaca superior y dividimos 2 tercios externos y 1 tercio interno. Y en ese punto se llama el punto de McBurney. Uno aplica el dedo ahí, deprime y suelta súbitamente. Y hay dolor. Es McBurney positivo. Eso debe hacernos pensar ese dolor localizado en una apendicitis aguda. Siguiente. El signo de Psoas, que es otro signo para apendicitis aguda. Cuando el apéndice es muy posterior, miren, puede estar relacionado o en vecindad con el psoas. Cuando hacemos maniobra, ajá, muy bien, cuando hacemos maniobra para contraer el psoas, como es, por ejemplo, levantar el miembro inferior, haciendo contrarresistencia, ahí ponemos en contracción al psoas. Y si el apéndice que está junto al psoas está inflamado y al movilizarse genera dolor. Entonces, cuando hago esta maniobra, el paciente refiere dolor en el cuadrante inferior derecho. Siguiente. El signo de psoas positivo. El signo del obturador, mire, cuando también tiene otra ubicación anómala del apéndice, está en contacto con el músculo obturador, y cuando hago un movimiento para que se contraiga este músculo,
como es una flexión de la pierna sobre el muslo y una rotación, como ves, rotación interna del muslo, en forma pasiva, el paciente va a recibir dolor en el cuadrante inferior derecho. También hay otro signo de apendicitis, ¿no? Siguiente. El signo de Rousing es, por ejemplo, cuando el paciente tiene dolor en el cuadrante inferior derecho asociado a una apendicitis y yo presiono el cuadrante inferior izquierdo, ¿ya? Presiono y suelto súbitamente, el paciente va a recibir dolor, no en la zona que he palpado, sino en el lado contrario, es decir, en el cuadrante inferior derecho. Este también es el signo de Rousing positivo. También es un signo de apendicitis aguda. Siguiente. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los signos de irritación peritoneal? No se olviden. Si yo encuentro una rigidez involuntaria en los músculos abdominales, si hay dolor en la palpación, si hay rebote, si hay ausencia de ruidos intestinales, si hay Brumber positivo, y sospecharé en apendicitis si es positivo a cualquiera de las maniobras que hemos explicado, como el obturador, el psoas o el Rousing. Siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué exámenes puedo yo considerar pedir en un paciente que tiene dolor abdominal? Siguiente. Si yo estoy sospechando de un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, pues tendría que pedir un hemograma para ver una respuesta inflamatoria, como es la leucocitosis, la leucopenia. Los restantes de fase aguda me permite ver si hay proceso inflamatorio por medio. Siguiente, la pedí nomás. Luego, si yo sospecho que es una patología biliar hepática, pues pedir un perfil hepático. Si sospecho que es una inflamación pancreática, pedir enzimas pancreáticas como la lipasa, la amilasa. Si considero que puede ser un dolor metabólico asociado a una insuficiencia renal, pediré pues función renal, creatinina. Si pienso que puede ser un dolor ocasionado por un problema de un estado de hiperglicemia, un estado de una acidosis diabética, pediré glucosa. Y si sospecho que el dolor es por una infección urinaria abdominal, pediré un examen de orina. Siguiente. En imágenes, si yo sospecho que hay una obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen es el examen del disco. Entonces, lo que yo voy a buscar es niveles hidroaéreos, como ustedes ven en la imagen. Siguiente. La ecografía abdominal también es un examen de imagen de gran ayuda. ¿Qué me permite valorar? En primer lugar, me permite valorar bien si hay un problema vesicular con cálculos vesiculares, si hay una dilatación vía biliar intrahepática, extrahepática, si hay cambios en la morfología del hígado, puede ser por una cirrosis, puede ser por unas colecciones, por metástasis, un tumor hepático. Me permite valorar también como presencia de litiasis renal o dilataciones pélvicas. También es útil porque me permite valorar si hay líquido libre en la cavidad abdominal. Siguiente. Si la ecografía no es suficiente con la información que me brinda, yo podría pasar ya a un examen de mayor resolución como es una tomografía abdominal, ¿no? Y aquí en la imagen ustedes pueden ver, miren, es el páncreas, donde señalan las flechas amarillas, es el páncreas, que la cabeza está agrandado y hay una colección en medio. Entonces, siempre cuando pido exámenes laboratoriales, lo pido con una justificación, pensando en una patología y el examen me va a ayudar. Y las imágenes siempre pido del menos invasivo al más invasivo, ¿no? La tomografía es mucho más invasiva que una ecografía porque se usa sustancias de contraste, ¿no? Y las sustancias de contraste que se usan a veces no son tan inocuos, no pueden tener efectos secundarios, ¿no? Siguiente. Bueno, acá usted tiene las referencias bibliográficas de las que se ha usado para preparar esta exposición. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Gracias, Andrea, por el apoyo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Doctor. Sobre el tema, en todos los servicios de medicina que van a los diferentes hospitales, siempre hay pacientes con dolor abdominal. Traten de poner en práctica toda esta información, apliquen Alicia y traten de discriminar diferentes causas que pueden generar un dolor abdominal.